Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, qué bueno, qué bueno. Me alegro bastante. ¿Cómo le fue con las tareas? Todo bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? La tarea número 1 la entregaron 25 de 27. La tarea número 2, 25 de 27. La tarea número 3, 25 de 27. La tarea número 4, 25 de 27. Van bien. Igual la 5. Igual la 6. Igual la 6. También la 6. Vamos a ver la 7. Trabajaron muy bien. Los felicito. La 7 también. Muchas felicidades. Un buen ritmo. Una buena participación. Una buena participación. La número 9 de la 27. Solamente. Pues, al parecer nada más 24 entregaron. No sé quién faltaría. Dame otro día para más, por favor. Estudiaron los Doctor, conceptos estadísticos. yo ¿Qué me... les puse? Estudiaron los conceptos estadísticos. Estudiaron los conceptos estadísticos que le dije. Yo leí algo sobre eso, sí, profesor. Bueno, ya hoy entramos a otra parte. Hoy entramos a nuestra segunda parte, donde vamos a estar trabajando los conceptos estadísticos y ya entramos en materia de este curso. ¿Cómo le fue en los exámenes? En el examen de la semana. Bien. No fue Bien. bien. Qué bueno. Vamos a compartir pantalla para iniciar. Le fue muy bien en los exámenes, vi la nota también. O sea que este grupo está 1A. El grupo de la mañana de Combatec está 1A. Ese grupo está por la raya correcta. Exacto. Muy bien. Entonces, hoy vamos a iniciar, después de haber visto las calificaciones del examen, haber visto que ustedes entregaron todas sus prácticas a tiempo, pues vamos a iniciar una segunda semana con Dios por delante y haciendo todas las prácticas correspondientes, ¿verdad? De este martes. Hoy es martes 25, ¿verdad? 25 de julio. Entonces, nuestro inicio hoy se debe a la parte estadística, una parte bastante importante para las empresas. La estadística en sí es una ciencia. Se puede decir que es ciencia y arte que se encarga de recolectar, ordenar, representar, analizar e interpretar datos en una investigación o un estudio. Dentro de la estadística, dígame Francisco. Francisco, a su orden. Bueno, dentro de la estadística hay algunos conceptos básicos, por ejemplo, el concepto población. Es importante que ustedes sepan que el concepto población en estadística lo vamos a denotar con la letra N mayúscula. N mayúscula. Y le vamos a llamar población. Y a la N minúscula le vamos a llamar muestra. Muestra. Entonces, ¿qué es una población y cuáles son los tipos de población? La población es el conjunto de todos los elementos que yo voy a estudiar y se clasifican en finitas e infinitas. Finitas cuando yo puedo contar, infinitas cuando no puedo contar. Si yo le digo a ustedes, vamos a tomar como población el lote 1 y en el lote 1 hay 500 piezas, entonces la población son las 500 piezas. Es finita
porque la puedo contar y de ahí yo saco una muestra. ¿Qué es la muestra? Es un subconjunto que yo selecciono de la población. De esas 500 piezas que yo realicé, puedo sacar 10, 5, dependiendo del tipo de muestreo que esté haciendo. Entonces, la muestra es el subconjunto, es la parte de la muestra de la población que yo saco. Cuando hablo de muestreo, es una técnica que nos permite a nosotros seleccionar muestras adecuadas en una población. Ese es el muestreo. Vamos a muestrar. Entonces, es una técnica de yo seleccionar la muestra adecuada. ¿Qué pasa? Que existen variables dentro de los estudios estadísticos. Como ya hemos visto que la estadística es la ciencia que se encarga de recolectar, organizar, representar, analizar datos de esa investigación y que esa investigación la podemos hacer tanto con la muestra, que es N mayúscula, que son todos los elementos, o sacar una muestra de la población, que es parte de la población, y hacer un muestreo, que son las técnicas que nosotros seleccionamos para que una muestra sea adecuada. Entonces, las variables son las expresiones simbólicas representativas de un elemento no especificado. Las variables se pueden definir, se pueden clasificar entre cualitativas y cuantitativas. Entonces, las variables cuantitativas se expresan en números, como por ejemplo longitud, el peso, y las variables cualitativas se expresan en cualidades. Por ejemplo, preferencia de los estudiantes por una materia de estudio. Entonces, las variables cuantitativas se dividen en dos tipos, las cuantitativas, en discretas y continuas. Las discretas son aquellas variables que se determinan mediante conteo, 1, 2, 3, 4, 5, y las continuas mediante mediciones. Y la cualitativa, vuelvo y les repito, que son aquellas que, por ejemplo, pueden ser el género de una persona, el color de prenda de una persona de vestir, cualquier, por ejemplo, cualquier tipo, Lugar de nacimiento, etcétera. lugar de nacimiento. Lugar de nacimiento, etcétera. Entonces, las variables estadísticas son cada una de las características o cualidades que poseen los individuos de una población. Entonces, ahí están en su manual. Y por último, para terminar con los conceptos, está el concepto de variabilidad, que es el proceso de cuantificar una observación. Ya con eso, concepto, nosotros vamos a tomar en el día de hoy, antes de irnos, un previn solamente teórico, aquí mismo en clase. Dentro de un momento lo vamos a tomar. Esos son 10 minutos, 15 minutos. Entonces continuamos nuestra clase. Bien, vamos a entrar al tema de medida de tendencia central. El tema de medida de tendencia central, hay tres tipos de medida de tendencia central, que son los valores que se ubican en el centro de un conjunto de datos ordenados según su magnitud. O sea, que son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor un conjunto de valores que se representan en el centro, como por ejemplo son la media, la mediana y la moda. En la media, por ejemplo, es el promedio de conjunto de datos numéricos. La mediana es el centro del conjunto de los datos y la moda es el valor que más se repite dentro de un conjunto de datos. Vamos a calcularlo, cada uno de ellos, para luego pasar a explicar la práctica número 1. Bien, entonces vamos a comenzar con la media. La media aritmética. La media aritmética la vamos a notar con la letra X, una rayita arriba. ¿Y cómo se calcula? X media es igual a la, A X más 1, más X más 2, más X más a la 3. suma, a la suma de todos los X sub I entre N. O sea, que si yo tengo los valores, y digo ejemplo, tengo el valor 5 más 7, bueno, vamos a expresarlo, que me lo den. 5,7, 3, 6, 4. Entonces, X media, ¿qué va a ser igual? Yo sumo los valores, todos los valores que me dan 5, más 7, más 3, más 6, más 4. Digo, ¿cuántos valores me dieron? 25. Silencio, por favor, silencio.
Cuando yo mande a preguntar, levantan la mano y participan. De lo contrario, se quedan calladitos para que los que no dominan los temas, pues puedan dominarlo, por favor. Gracias. Entonces, yo completo. Jordi, dígame. Jordi, dígame. Okay. No, profesor, fue sin querer que subí la mano. Entonces, N, ¿quién es N? La cantidad de valores, 1, 2, 3, 4 y 5. Y divido entre 5. Y digo ahora la suma. 5 más 7, 12, más 3, 15, más 6, 21, más 4, 25. 25 sobre 5 es igual a 5. Quiere decir que mi media es igual a 5. Y ese es mi resultado. Así se calcula la media directa. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces tenemos, por ejemplo, varios conjuntos de datos. Yo voy a poner aquí número. Calificación. Vamos a poner 1, 2, 3 y 4. Calificación. Tenemos de A, B, C y D. Y aquí yo tengo el valor numérico. Valor de A, 90. Valor de B, 80. Valor de C, 70. Valor de D, 60. Y aquí voy a poner FI. ¿Qué significa FI? La frecuencia. ¿Y qué significa una frecuencia? Es la veces que se repite ese valor en un determinado conjunto. Como el tema conjunto 1 se repite 3 veces, entonces quiere decir que hay 3 alumnos o 3 medidas que miden 90. Aquí vamos a poner un 5, aquí vamos a poner un 2 y aquí vamos a poner un 1. ¿Qué pasa con esto? Que para yo calcular la media de este tipo de ejercicio, la media va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de la multiplicación, en este caso, de valor numérico por frecuencia sobre la sumatoria de n. Entonces, yo digo 90 por 3, 270. Porque esto es valor numérico por frecuencia. Eso es lo que me da aquí, que estoy haciendo aquí. Entonces, 5 por 8 son 40, 400. Miren a ver si así queda. 140 y 60. Entonces, si yo voy a sumar, sumo 140 más 60, 200, más 400, 600, 870, creo que da. Alguien, Vladimir, súmalo a ver si da eso. Vladi. Es así, sí, Es profesor. así, profesor. ¿Y dónde está Vladimir? Y yo lo tenía ahí, se me fue. Se salió de la clase. No, estoy aquí. Le dije que es así. Ah, parece que tú tienes una calculadora ahí, se te hace más fácil que a mí, tú ves. Entonces vamos sumando, si 270, 400 más 140 más 60. Entonces, ¿entre cuánto lo vamos a dividir? ¿Quién me dice? ¿Entre cuánto lo vamos a dividir? Dime, Jorge. ¿Entre cuánto, Jorge? Ok, Yuneska o Germán, uno de los dos. Entre 4. Entre 4, maestro, entre No, 4. no. Entre 11, profe. Dime, Vlad, ¿entre cuánto? Entre la sumatoria de n, 3, 8, 10 y 11. Son 11 estudiantes. Porque recuerden que habían 3 valores que eran de 90, 5 valores de 80, 2 valores de 70 y 1 de 60. Entonces, si yo me divido eso entre 11, ¿cuánto me da? 79.0. Ese es el valor. Y así yo calculo la media de esa forma, en esa media. Bien, ¿alguna pregunta de la media? Jorge. Vamos a calcular ahora la mediana. La mediana se va a calcular ME. La mediana hay para conjunto de datos
pares y conjuntos de datos impares. Vamos a ver, si yo tengo aquí, por ejemplo, el 3, el 10, el 5, el 7 y el 10, el 14. Y vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5. Me falta 1. Vamos a poner el 8. Y aquí vamos a poner el 7, 3, 15, 21 y 3. Ok. ¿Cuánto es n en este ejercicio? ¿Cuánto es n en este ejercicio? 3. 3, ¿no? 3, ¿no, Vladimir? Ah, no, espera, son números pares. No, no, tiene, el conjunto es un valor par. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué? ¿Cuántos valores tenemos ahí? Tenemos 6. 6, n es igual a 6. ¿Y 0 es un número par o impar? Es un número par. Oye, entonces el conjunto de datos pares. En el conjunto de datos impares, ¿cuánto es n? 5. 5. ¿Y 5 es un número? Impar. Impar. Entonces, después que yo hago esto, que me dan el conjunto de valores, yo digo, déjame ver quién es n y quién es n. Entonces, ahora voy a organizarlo. ¿Cuántos valores tengo? 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que organizo de menor a mayor. El menor es 3. Después sigue el 5. Después sigue el 8. Después sigue el... No, el 7, perdón. Profesor, el 7 primero. El 7 primero. 7. Después sigue el 8. Después sigue el 10. Y después sigue el 14. Entonces voy a aplicar la fórmula de la mediana. La fórmula de la mediana es igual a n más 1 sobre 2. ¿Cuánto es n? 6. Más 1 entre 2. 6 más 1, 7. Y sobre 2 me da 3.5. 3.5. Me voy a la posición 3.5 y digo 1, 2, 3 puntos. El 3.5 está por ahí, más o menos. ¿Cuáles valores están entre 3.5 a la izquierda y a la derecha? ¿Quiénes están? El 7 y el 8. ¿Verdad? El 7 y el 8. Entonces la mediana, en este caso, yo voy a sumar 7 más 8 y lo divido entre 2. Que me da 15 sobre 2 es igual a 7.5. Esa es la mediana. En ese caso, cuando son impares. Cuando son pares, hacemos lo mismo. ¿Cuál es el siguiente paso aquí? Organizarlo. Dieron que son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. El primer valor, ¿cuál es? El 3. El 3. ¿Y el segundo? 7. ¿Y el tercero? 13. 13. ¿Y el cuarto? 15. 15. ¿Y el quinto? 21. 21. Ya se calculé a n, sé quién es n, organicé. Ahora, ¿qué paso sigue? Aplicar la fórmula. Mediana, ¿qué es igual? n más 1. A n más 1 sobre 2. Sobre 2. ¿Quién es n? El 5. 5 Y 5 más 1, 5, ¿cuánto da? más 1, 6. 6, Y 6 sobre 2, ¿cuánto da? 3. 3, ¿Quién está en la posición 3? El 13. el 3, El 3. ¿Qué número está en la posición 3? Recuerda que estas son posiciones. El 13. 13. El 13. Entonces la mediana es 13.
Recuerden que estos números que yo hago aquí, del 1 al 6, son la posición en que se encuentran los valores. Entonces yo me voy, en este caso aquí de los números impares, me dio 7.5. Como no hay 7.5 dentro de los valores, yo lo que hago es que lo busco entre ellos dos, porque está ahí. Entre 7 y 8 está el 7.5. Lo sumo y lo divido entre 2. ¿Me entendieron el tema de mediana? Sí. Bien. Vamos a la moda, la más fácil. La moda se va a denotar con la letra MO. Y la moda es el valor que más se repite en un conjunto de valores. Ejemplo. Si yo tengo el 5, 7, 4, 5, 8 y 5. ¿Cuál es la moda ahí? El 5. El 5. El 5, muy bien. Y ahí, El 7. El 7. el 7, El 7 y el No. 5. el Ahí, 5 7 y el la 5. cantidad. y el 7. el 5 y el 7. Entonces se llama bimodal, porque tiene 2. Y si tiene 3 modas, se llama multimodal. Henry. Y aquí, Los 3. Multimodal. ninguno. Multimodal, usted dijo. No, ninguno. Multimodal. Ninguno. El Tiene 2 se repite 2 veces, y el 7 2 veces, y el 8 2 veces, hay un empate, ahí no hay moda. Tiene que haber para ser multimodal uno que no tenga par. Que no Exactamente. tenga. Ok. Ujú. Muy bien. Y si la moda me queda así, por ejemplo, que los valores estén 7, por ejemplo, 7, 5, 5, 3, 3 y 9. ¿Cuáles son ahí? El 5 y el 3. Y El están, 5 y el 3. pero están juntos, están pegados. Entonces yo ahí lo que hago es que sumo el 5 y el 3, digo 5 más 3 y lo divido entre 2. Y ahí me da 4, entonces esa es la moda. Terminamos con ese tema. Con ese tema vamos a hacer la práctica 11. Es bien facilita, la práctica 11. Entonces vamos a ver ahora la práctica. A ver cuál práctica le vamos a poner. Vamos a ver lo que es un diagrama de dispersión. Para eso, yo le voy a poner un video para que veamos cómo se hacen los diagramas de dispersión y luego me dicen si tienen alguna duda y yo les explico qué vamos a hacer con esa práctica número 12. Vamos a ver el video. Mm. Y un 3, el siguiente un 8 y un 8, el otro un 10. A continuación veremos cómo realizar o cómo hacer un diagrama de dispersión. ¿Lo están viendo ahí? Sí, pero se ve más chiquito. grande. Muy lejos. O nube de puntos a partir Ahí está bien. de los datos de un estudio estadístico bidimensional y comentaremos un poco cómo es la dependencia lineal entre las dos variables, que puede ser positiva o negativa y si es más fuerte o más débil. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que los diagramas de dispersión o nubes de puntos es la manera más común para representar lo que acabamos de decir, un estudio bidimensional, donde hemos estudiado dos variables o dos caracteres
de cada individuo. Para hacerlo nos dibujamos el eje de coordenadas y vamos marcando los puntos, de manera que imaginaros que la primera columna, el primer carácter que hemos preguntado es la nota del examen, por ejemplo, de castellano, y la segunda es la nota del examen de inglés. Por lo tanto, el primer alumno ha sacado un 6 en castellano y un 5 en inglés. Por lo tanto, vamos al 6, 5. El segundo alumno ha sacado un 4 y un 5. El siguiente alumno, un 8 y un 7. El siguiente alumno, un 9 y un 5. El siguiente alumno, un 4 y un 3. El siguiente, un 8 y un 8. El otro, un 10 y un 10. 10, 10. Un 9 y un 8. 9 y 8. Un 5 y un 7. 5, 7. Y 6, 6 el último. Y aquí tenemos el diagrama de dispersión o nube de puntos. Son todos los resultados de cada individuo con su X y su Y. Entonces, tenemos diferentes diagramas de dispersión en función de cómo quedan repartidos los puntos. Para entenderlo mejor, cogeremos estos que ya tenemos hechos. Fijaros, si nosotros tenemos un diagrama de este tipo, fijaros que los puntos van en esta dirección, como si siguieran esta línea, ¿vale? Empiezan aquí abajo y van subiendo. Decimos que la relación entre las dos variables es positiva. ¿Por qué? Porque al aumentar una variable, la otra también tiende a aumentar. A medida que vamos avanzando, la otra también es más alta. Por lo tanto, dependencia positiva entre las variables. En cambio, si tenemos un ejemplo como este de aquí, fijaros que aquí la tendencia va hacia abajo. ¿Por qué? Porque al aumentar una variable, la otra se hace más pequeña. En cambio, cuando esta variable es más pequeña, la otra es más grande. Por lo tanto, la tendencia que tiene, fijaros que los puntos nos quedan en este sentido, la dependencia entre estas dos variables es negativa. Y quiere decir que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Y al revés, cuando la primera disminuye, la otra aumenta. Y luego también nos podemos encontrar casos como este tercer gráfico, en los cuales los puntos no tienen ninguna relación. Por lo tanto, las variables no tienen ninguna dependencia entre ellas. Son variables que a priori no tendrían ninguna relación. Lo último que tenemos que tener claro es que la dependencia entre las variables puede ser de tres tipos diferentes. Imaginaros que nosotros cuando hacemos la nube de dispersión tenemos una línea exacta de puntos, de manera que si yo trazo una línea recta, los cojo todos los puntos. En estos casos decimos que la dependencia lineal es exacta porque todos los puntos me quedan encima de una línea. Imaginaros otro caso en el cual tenemos los puntos muy concentrados cerca de una línea, pero que no están bien encima de esta línea. En este caso decimos que la dependencia es positiva, como en el anterior, porque cuando aumenta una variable aumenta la otra, pero la dependencia lineal entre las dos variables es fuerte. ¿Por qué? Porque los puntos se concentran al lado de la línea. Y por último, tenemos el tercer caso, en el cual los puntos también parece que se concentren en una línea o que tengan una tendencia. En este caso los puntos seguirían teniendo esta tendencia creciente, pero fijaros que están
más dispersos, de manera que en este caso diríamos que también tienen una dependencia lineal positiva, pero más débil porque están más alejados de esta línea. Muy bien. ¿Vieron qué fácil es? ¿Vieron qué fácil? Hola. Sí, sí. Sí, profesor. El video está en la plataforma para cuando ustedes quieran verlo de nuevo. Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. El segundo cuadro, después que le hace la gráfica, los números que se encuentran en el cuadro, ¿de dónde salen? Son las notas de los Las estudiantes. notas de los estudiantes, correcto. Bueno. Dunesca. Una pregunta, maestro, ¿eso no es parecido al tema como de proporcionalidad directa, inversa, Exacto. etcétera? Exacto, pero Ah, ok. nosotros aquí vamos, es correctísimo, Yuneska, felicidades. Estos son temas de proporcionalidad inversa directa. Directa, como él explicaba, cuando una aumenta, la otra aumenta, va a ser una línea recta. Cuando es inversa, una aumenta y la otra baja. Entonces, podemos graficar esos puntos como pares ordenados. Y nosotros vimos, creo que la práctica 8 fue de pares ordenados, graficarlos en un eje cartesiano. En este caso, nada más vamos a graficar en el primer cuadrante del eje cartesiano, porque son todos positivos. Entonces, cuando las dos variables X y Y son positivas, nada más en el primer cuadrante. No sé si recuerdan, ustedes hicieron la práctica, estaba muy bonita y mucha gente unió los puntos. ¿Se acuerdan de la número 8? Sí, maestro. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a continuar con otro tema. Entonces, esa práctica, todas yo las voy a abrir desde hoy. Desde hoy. Por ejemplo, en la número 11, la voy a abrir ahora mismo para que ustedes sepan. Vamos a ir abriendo las prácticas hasta dónde vamos a llegar. La práctica 11 es donde ustedes van a calcular en un solo ejercicio, los tres conceptos que vimos. Están en el manual. Todas las prácticas están en el manual. Todas las prácticas están en el manual. La número 11 es una tarea de media, mediana y muda, que lo acabamos de dar. Y ustedes lo vieron. Entonces yo la voy a abrir hoy. Vamos a abrirla hoy. Hoy estamos, como dijimos, a 25. ¿Verdad? Sí, a 25. Ya, ¿cómo estamos el domingo? Vamos a cerrar el lunes. El domingo vamos a cerrar en la noche. No, A el lunes, vamos a 30. cerrar todo el lunes. A 3, no. El lunes estamos a 31. El lunes estamos a 31. A 30. El lunes no, creo que a Es 31. a 31, sí, No, el domingo. El a domingo que 31. vamos La puse hasta el lunes mejor. No quiere decir esto que ustedes van a llenar esa práctica el mismo lunes. Ustedes la pueden llenando desde hoy, porque esas son facilísimas. Yo voy corriendo. ¿Ustedes no vieron cómo yo le corrí de una vez? Y alguno le mandaba mensaje. Entonces, la número 12 es el diagrama de dispersión. No sé si quisieran hacerla aquí un poco, el diagrama de dispersión ahora. O la dejo toda abierta ahí. Vladimir, Lo escucho. entra a ver a la plataforma, a ver si se ve la práctica 11 y 12 ya. Para después explicar la 13, que es grupal. A ver, a ver. A mí no me aparece todavía. Déjame actualizarla. Actualiza, sí, por favor. Bueno, profesor, a mí me parece visible ya que sí. Sí, está visible. Espérate, la 12, la 11 creo que tiene un problema. Déjame revisarla. Vamos a revisar la 11. Hoy estamos a 25. Denme un minuto. Miren a ver ahora la La 11 me aparece. ¿Aparece la 11? Sí. Y es raro, déjame ver. Pensaba que no todavía.
Dice ver, aquí, coloque la tarea número 11, media, mediana y moda. mediana, Abierto, moda. Ajá. abierto martes 25, ¿verdad? Dice abierto sábado 13. Tiene que No, arreglarle eso. no, 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 eso es lo que estoy haciendo. Dale a refrescar a ver ahora. Ok, olvídelo. Debe decir abierto martes 25, que es hoy, hasta el lunes 31. Ajá, dice Aparece así, así, ahora sí. Sí, y la 12 también dice así. Ajá. Entonces voy a explicar ahora lo que es desviación estándar, que es la práctica. La 12 es la Yo 12 lo hice ya. la 12 es el diagrama de dispersión, que es un grafiquito bien fácil. La 11 es media mediana, entonces la 13, vamos a abrir la 13 y la 14. Me dan un momentito, yo le aviso cuando ve. Vladi, entra a ver la. ¿Cuál? La que subió ahora. Espérate, te voy a subir una. Todas las prácticas están en el manual, como hicimos la otra. Ustedes la imprimen, la hacen y la colocan, que trabajaron muy bien la práctica 1 a 10. Eh, Vladi, entra a ver si la 13 y la 14 dicen la misma fecha. Sí. Ah, bueno, menos la 14. La 14 No, tiene que arreglarla. no, no, dale, dale, dale de nuevo, dale, dale a refrescar, a ver. Ahora sí. Sí, entonces tenemos la 11 de media, mediana y moda que dimos el tema hoy, está abierta ya. La número 11, 12 que es diagrama de dispersión, que es la más fácil. La 13, vamos a explicar la 13 ahora, y la 14. Vamos a explicar la 13. La 13 es el tema de desviación estándar. Vamos a ver la 13, si yo tengo aquí. La 13 incluso yo le pongo un archivo. Vamos a ver si la cambio. Mm.
Dame un momentito, que estoy subiendo para que hagan la práctica, se la voy a poner ahí mismo. Práctica número 13, entonces. La 13 es la desviación estándar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, ¿Mm? las 14 probabilidades del módulo 2. Sí, ahí vamos ahora. Vamos a entrar ahí. Vamos ahora a... Déjame subirla aquí. Entonces, ahora. Entonces, esa 13 está en la plataforma, no está en el manual, se la voy a subir a la plataforma, porque hay alguna que yo se la pongo en la plataforma, ustedes revisan. Si tienen un archivo adjunto, pues ahí. Ujú. Ahí está. Ahí está. La 11 está ahí también. La 11 está en la plataforma. La 12 también. O sea que la abren y la realizan ahí. La 13 también. La acabo de subir. Y la 14 no es, también está ahí. Ujú. Y la 14 también está ahí. Bien. Te vamos a explicar. Vamos a explicar. Ya explicamos la 11, que es media, mediana y muda. La número 12, que es diagrama de dispersión. Vamos a aplicar la 13 ahora, que es desviación estándar. Vamos entonces a compartir nuestra pizarra para explicar la desviación estándar. Me avisa cuando vean la pizarra. Ya está ahí. Ok, desviación estándar.
La desviación estándar es una medida de dispersión. No es una medida de tendencia central, al igual que como nosotros estábamos calculando media, mediana y moda. No, es una medida de dispersión, al igual que el rango. Estas dos medidas de dispersión nosotros las vamos a estar utilizando muchísimo. Por lo que yo les sugiero que ustedes pues participen, hagan sus ejercicios, estudien y vean los diferentes ejercicios que nosotros les proporcionamos, tanto como propuesto como ejemplos aquí en el manual. Son ejercicios bien fáciles que ustedes podrán tener toda la explicación acá. Entonces, la desviación estándar se denota con la letra S. Y hay dos fórmulas. Una fórmula que es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la diferencia de la media menos cada uno de los valores al cuadrado entre n. Eso es para población. El ejercicio que yo le puse es para muestra, pero yo le voy a dar dos ejemplos. Uno de población y uno de muestra. Entonces, si nosotros hacemos este ejercicio primero, vamos a hacerlo acá. Y aquí voy a poner S es igual a la raíz cuadrada de quien de la sumatoria de la diferencia de x media menos x sub i al cuadrado entre n menos 1, porque muestrar. Si yo, por ejemplo, le digo, dados los valores 3, 5 y 8, calcular desviación estándar. Lo primero que yo tengo que calcular es mi media, porque la voy a utilizar, mi media. Y ya en la clase anterior, pues vimos la media ahorita, hace un ratito, que es igual a 3 más 5 más, vamos a poner un 7 aquí, para que nos dé exacto. Para más fácil. Más 7 sobre 3. Eso me da 15 sobre 3, que es 5. La media es 5. Entonces voy a aplicar la fórmula. Digo, desviación es igual. Y abro una raíz grande. Y la fórmula me dice que es la suma de toda la diferencia de estos valores. ¿Quién es la media? 5. Entonces lo primero que voy a hacer es 5 menos x sub 1 es el primer valor. ¿Cuál es el primer valor? 3. Y lo elevo al cuadrado, me dice la fórmula. Más la media, de nuevo, siempre voy a usar la media, menos el segundo valor que es 5, y lo elevo al cuadrado, ¿verdad? Y ahora, ¿quién sigue? ¿Quién me dice? 5, 5 menos 7, 7, y ahora lo elevo al... cuadrado. Ok, y lo divido entre n. ¿Cuánto es n en este ejercicio? 5, No, 3. 3, 4, porque son 3 valores. Son 3 valores, entonces digo así, igual 5 menos 3, son 2, 2, y lo elevo al cuadrado. cuadrado. 5 menos 5, 0. 0, y lo elevo al Cuadrado. más 5 menos 7, menos 2, 2, y lo elevo al cuadrado sobre 3. 3, Entonces digo, sigo aquí el ejercicio. Raíz cuadrada de quién? 2 al cuadrado, 4. 4, Más 0 al cuadrado, 0. 0. Más menos 2 al cuadrado, 4. Sobre 3. Es igual. 4 más 0, 4. Más 4, 8. Sobre 3. 3. Entonces, 8 sobre 3, 2.66. No se queda ahí el ejercicio, ¿eh? Y saco la raíz cuadrada de 2.66. La raíz cuadrada de este valor es 1.63. Entonces, esa es mi desviación estándar. Cuando es una muestra, cuando es una población. Cuando es una muestra, es así mismo, pero n-1. Vamos a ver la diferencia. En este caso, yo lo que tengo que hacer con los mismos valores, los valores son, por ejemplo, dijimos que era 3, 5 y 7. Lo primero que yo dije que había que hacer era calcular la media.
La media es Media. igual a la sumatoria de todos los valores que me dan más entre n. Entonces 15 sobre 3 es igual a 5. Entonces vamos a aplicar mi fórmula de nuevo aquí. Es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De la media, 5, menos el primer valor, 3. 3 Y ahora lo elevo al cuadrado. 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 5 Más. menos 5 al 7. cuadrado más 7 menos 5 al cuadrado sobre 3 menos 1. ¿Por qué? Porque la Ponga la fórmula pantalla me un dice, poquito más pequeña, profesor. dígame, Ponga la pantalla un poquito más pequeña para que se vea el ejercicio bien. ahí está pequeña, ahí está normal, Ahí se ve bien. ahí se ve bien. Entonces, ¿por qué n-1? Porque la fórmula me dice n-1 porque es una muestra. Para muestra. Muestra. Aquella era para población n, entre n. ¿Lo vieron? Ven aquí. Miren aquí. Población entre n. Entre 3. Aquí. Muestra. Entonces n-1. Entonces, seguimos aquí el ejercicio. Y decimos 5 menos 3, 2 al cuadrado, más 5 menos 5, 0 al cuadrado, más 7 menos 5, menos 2 al cuadrado. ¿Sobre quién? ¿Sobre 3? No, sobre 2. Porque 3 menos 2 es 1, ¿no es así? Eso es igual a que a 4 más 0 más 4 sobre 2 ahora. Entonces, ese va a ser igual a 8 sobre 2. Y eso me va a dar ¿cuánto? 4. Y la raíz de 4 es 2. Entonces, quiere decir que para una muestra, la desviación estándar de esos valores es 2 y para población es 1.63. ¿Ven qué fácil son esos ejercicios? ¿Ven qué fácil? Entonces, nosotros vamos a ver, ya vimos ahí, tan claro con la práctica número 11, media, mediana y moda. Sí. Están claros con la práctica de diagrama de dispersión. Sí, profesor. Y están claros con los diagramas de probabilidades. Ah, no, vamos a, vamos a explicar. Esta es la 13, diagrama de desviación estándar. ¿Cuál es? La 13. La Y 13, esa es. ok, vamos entonces a explicar la 14 y ahí nos quedamos. Exacto.
Bien, entonces vamos a ver ahora el último tema del día de hoy para irnos al plebiscito. Vamos a ver las probabilidades. ¿Alguien me dice qué es una probabilidad? ¿Alguien me dice qué es una probabilidad? Dime, Germán. Yo, maestro, Sí, dímela. eso es más o menos cuando se hace una comparación, cuando hacen la encuesta política, más o menos es una probabilidad. Muy bien, ¿quién más? Dunesca. ¿Podrían ser las posibilidades de que ocurra un algo? Correcto. Una probabilidad no es más que un número que está comprendido entre 0 y 1 e indica las posibilidades que tiene de verificarse un experimento aleatorio. Entonces, en la probabilidad existen dos fenómenos. Un fenómeno que es aleatorio, que son aquellos en los que no se puede predecir qué va a pasar. Por ejemplo, si yo tiro una moneda, si tiro un dado, por ejemplo, las probabilidades de lluvia, la probabilidad de una pieza que salga con defecto, porque usted no sabe si una pieza va a salir con defecto o no, ¿sí o no? Entonces, esas son los fenómenos aleatorios. Los fenómenos deterministas son experimentos que sí podemos predecir qué va a pasar. Si, por ejemplo, yo tiro un vaso de cristal al piso, yo ahí no tengo que saber lo que va a pasar, porque ¿qué va a pasar? Se va a romper. Y si yo cojo un poquito de gasolina y un fósforo y se lo enciendo a un poco de papel, ¿qué va a pasar? Se va a quemar. Entonces ya esos son, exacto, entonces son fenómenos deterministas, porque yo sé lo que va a pasar. Pero los fenómenos aleatorios en probabilidad no sabemos lo que va a pasar, pero sí podemos calcularlo. ¿Cómo? Con los espacios muestrales, que es el conjunto de todos los posibles resultados que se puede tener. Posibles resultados, no es que puede dar así. Posibles resultados, oigan bien, posible. Entonces eso se basa en la teoría de probabilidades, que se ocupa de asignar cierto número a cada uno de los posibles resultados que nosotros podamos tener en un experimento, si es aleatorio. Entonces, en esta práctica que nosotros vamos a realizar son fenómenos aleatorios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero yo le voy a aplicar el ejercicio de cómo se calcula la probabilidad y luego paso a la tabla para explicarle. Por ejemplo, si yo tengo, yo tengo un dado. El dado, ¿cuántos lados tiene? Tiene un lado que es el número 1, tiene un lado que es el número 2, tiene un lado que es el número 3, tiene un lado que tiene el número 4, ¿sí o no? Cuando estamos jugando parche. Tiene un lado que tiene el número 5, ¿verdad que sí? Y tiene un lado que tiene el número 6, que nos encanta que nos salga. Doble 6. Entonces, este es un número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a jugar al dado. ¿Cuántos lados? Vamos a ver la probabilidad. La probabilidad que me salga un número par. Ahí. ¿Cuántos dados tiene la cara? ¿Cuántas caras? 6. ¿Cuántas caras tiene el dado? 6. 6 caras. ¿Cuántas caras de esas son par? 3. 3. Dos. No, 2 no. 2 no. 3. El 2, el 4 y el 6. 3. Entonces yo divido 3 sobre 6. ¿Cuánto me da 3 sobre 6? 0.5. Si yo ese 0.5 lo multiplico por 100, ¿qué probabilidad yo tengo de que me salga cuando tiro el dado el 2, el 4 y el 6? Un 50%. Así se calculan los números. Si, por ejemplo, usted está jugando del 1 al 100 en la lotería y juega 3 números de la lotería, entonces la jugada que salgan esos 3 números es igual a 3 sobre 100. Usted tiene una probabilidad de sacarse ¿de cuánto ahí? De sacarse, de que salga el número, de un 3%. De un 3% de que usted sacase. Muy bajita esa probabilidad, muy bajita. Así que se calcula la probabilidad.
Vamos a ver aquí. ¿Qué probabilidad haga que me salga el número 3? Vamos a ver. ¿Cuántas probabilidades hay? ¿Cuántos números 3 hay aquí? Uno, 1. ¿Y cuántas caras tiene el dado? 6. 6, 6. ¿Y cuánto da 1 sobre 6? 0 punto y pico. 0.17. Redondeado. Entonces, 0.17 por 100, ¿cuánto me da? Un 17% de que me salga el 3. Vamos a ver la probabilidad de que me salga. ¿Cuál me falta? El 1 y el 5. Es igual a y el 2. 4. A 2, ¿por qué? Porque el 1 y el 5, 1 y 5 son 2 caras. Entre 6 me va a dar 0.33. Y si yo multiplico 0.33 por 100, me va a dar 33%. Si yo sumo eso, ¿cuánto me da? 100% de probabilidad. Ahí están, porque eran 6 lados. 3, 4 y 2 son 6. Ahí están los 6 lados, el 100%. Así se calcula. ¿Vieron? Sí. Bien fácil. Ahora bien, vamos a compartir aquí para que ustedes vean qué vamos a hacer. En la práctica, que es la práctica 14, ustedes van a coger una moneda en su casa. Oigan bien. Y van a tomar a su mamá, a su hermana, a su prima, y la van a poner a esa persona que ustedes escojan a lanzar 20 veces a esa sola persona, 20 veces la moneda. Y entonces en esta tabla, la están viendo, la número 1, que tiene el número 20, que tiene hasta 20. ¿Eh? Sí. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a poner a mi mamá, de más me tenga de la cara. Primer lanzamiento. ¿Qué probabilidad tiene que salga una moneda? ¿Cara o escudo? Si me sale cara, la marco aquí. Si me sale escudo, me marca aquí. Pero no puede salir las dos al mismo tiempo. Entonces, al final, yo voy a contar cuántas caras me cayeron y cuánto escudo. Y lo pongo ahí. Luego que esa tabla esté llena, ¿cómo yo voy a llenar la tabla número 2? La tabla número 2, yo la voy a llenar, yo le voy a llenar con lo de mi compañero. Ustedes se llaman o se dicen por teléfono, no sé, para que no hablen tanto por el grupo. Ustedes cogen 15 compañeros de ustedes. Cogen la de ustedes y la colocan en el número 1. Por ejemplo, a mí me cayeron 5 caras y 15 escudos. Pongo 5 y 15. ¿Verdad? Pongo 5 y 15. Ahí, aquí. Pongo 15, 5 y 15. Entonces llamo a fulanito y me da tanto. Llamo a 15 de los muchachos. Hola, ustedes ponen su nombre en el grupo de WhatsApp. Por ejemplo, Christopher Pérez me dio 5 caras, 10 escudos. Ya usted coge la de Christopher Pérez. Sanibel Paredes me dio 10 caras, 10 escudos. La ponen ahí. Cuando llenen ese lado, entonces me suman aquí cuántas caras en total y cuánto escudo. Entonces me va a decir, ¿cuáles son las conclusiones al comparar el resultado tuyo con lo de tu grupo? Ya. Me dicen ahí qué pasó con eso. Y esa es la práctica 14. Pregunta. Preguntas. Entonces vamos aquí. Vamos aquí. Me avisan cuando lo vean. Ya se ve. Práctica 1 la hicimos. Sí. Práctica 2 la hicimos. Sí. Práctica 3 la hicimos. También. La 4. También. 5. 6. De la 1 a 8. la 10. Hasta la 10. La práctica 11, que está disponible desde martes hasta el lunes 31. Nosotros no... Ok, la hicimos. No, pero está pendiente. ¿Lo explicamos el tema? Sí. ¿Alguna duda sobre media, mediana y moda? No. No. También estará la clase que estamos dando ahora
colgada en la plataforma, pero además hay videos que ustedes pueden verlo. Práctica número 12, diagrama de dispersión. ¿Lo vimos, el video? Sí. ¿Lo entendimos? ¿Está en la plataforma? Sí. ¿Estamos claros? Bien. La práctica número 13, desviación estándar. Hay dos tipos de desviación estándar. Una para calcular muestra y otra para calcular población. La que le puse es en el ejercicio para calcular muestras. Entonces, vimos los dos tipos, le explicamos en esta. Práctica 14, probabilidades, que es la que acabo de explicar ahora mismo. La tarea de hacer el lanzamiento de la moneda en su casa, y ustedes la van a hacer en su casa. Denme un minuto, por favor. Bien, entonces la 14 la acabamos de explicar ahora. Ya el tema de histograma, nos quedan pendientes eso para la próxima semana. Esta es nuestra segunda semana de 4, o sea que vamos a seguir trabajando. Bien, vamos entonces ahora a pasar la lista. Mairobi, Presente, profesor. Vladimir, Presente. Sanibel, Presente. Alana, Cassandra, Presente. Ashley Paola, Brini, Brigi, Presente. Cristian, Presente. Christopher, Presente. Tunesca, nunca falta. Elaine, Presente. Eridania, Presente. Emily, Esmeralda, Emily presente, profesor. sí, Franklin, Franklin González. Señores, pongan el micrófono en mute para no se interrumpa. Franklin no vino hoy. Herman, Presente, maestro. Jordi, Presente. Jorge, Juliana. Presente. Bien, Juliana. Laini. Lady. Presente. Lady. Presente. Luis Francisco. Presente. Melanie. Miguel Eduardo. Reinaldo. Reinaldo Alejandro. Ruth Esther. Profesor, no pudo entrar. Ok. Ruth Esther. Ruester presente, profe. Sara. Zuneidi. Presente, profesor. Sara no vino hoy. Tatiana. Wendy. Jerry. Presente. Presente. Yuleisi. Presente, Yuleisi. Judanex. Presente. Esperanza. Presente. Muy bien. Es posible que el próximo jueves, en vez de comenzar temas nuevos, demos en la hora de clase, de 10 a 12, el examen de nuestra segunda semana, porque el examen de nuestra segunda semana va a abarcar
los temas de media, mediana y moda, diagrama de dispersión, desviación estándar y probabilidades. Entonces, como pusimos a práctica hoy, están bien fáciles, entonces ahí no tendríamos que buscar ni lunes, ni domingo, ni otro día, sino que tomamos el jueves de 10 a 12, que es su horario normal, para el examen. No sé qué le parece, porque como estamos bien en el cronograma, así no tenemos que salirnos de él. Entonces, lo que podríamos hacer es que pasamos lista, entramos, pasamos lista, vemos algunas dudas, y entonces pasamos al examen. Y si no da tiempo, bueno, pues aplicamos un tema, pero no necesariamente, porque entonces el próximo martes entraríamos a lo que son Pareto e histograma para nuestra tercera semana. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Está bien. Está bien. Bien, profesor, bien. Bien, ¿alguna pregunta, Esmeralda? Para entonces pasemos al Previn. Nos vamos al Previn, lo tomamos. El Previn de los conceptos. Dime, Esmeralda. El pase de lista y todo presente. Lo que pasa es que se me salió la videoconferencia. Ah, bueno. Bien, vamos entonces a Previn. Vamos a abrirlo. Si quieren, lo llenan ahí mismo, porque es teórico. Y yo me quedo acá. Mm, 25, 25, julio, julio, 11. Es de las dos páginas que ustedes estudiaron, ¿se acuerdan? Yo les dije la pasada semana. Recuerden escribir con mayúscula al inicio, recuerden todas las puntuaciones y todo eso. Listo. Vladi, Dígame. mira a ver si se ve el Previn. Está en la parte donde dice exámenes. Ahí deben tener, y tienen unos 20 minutos para hacerlo. Lo pueden hacer ahí mismo. Yo me quedo acá. Cualquier pregunta me la hacen. Listo, suerte. ¿Cuál fue la que me dijo que se quedó ausente para poner el presente, por favor? ¿Cuál fue la que me dijo que se quedó ausente? Que la sacó el internet. Esmeralda Jiménez. Esmeralda, bien. Bien, Esmeralda, gracias. Suerte en el examen, el provincito. Comiencen. Yo no veo el Provin, profesor. Revise bien que está ahí. Profesor, Dime, Vlad. dice este examen no está disponible actualmente. Eh, Cuando uno le da a entrar para coger. No, porque era la 35 y ahí era la 34. Ahora ya sí. Reinicien, sigue, reinicien. Ya me aparece comenzar el Y examen. reinicien, claro. Sí, voy a reiniciar. O actualicen y entren. Ya, ahora sí aparece. Claro. Profesor, ¿qué número es? Dice Previn. Dice Previn, el único Previn que va a haber. Por ahora, Previn número 1. Maestro, una pregunta. ¿Hay que ponerle acento o simplemente se escribe así? No, no, lo que lleva acento, pónganselo, por favor. Está bien. Bueno,
Las 11:44. Profesor Valentín. Profesor, ¿usted la va a corregir de una vez? No, Ah, está bien. el sistema que corrige.
Gini. Jorge. Jorge. Hola. Jorge.
Tú tienes la mano levantada, Jorge. Eso voy a terminar hace rato. Está bien. Vamos a esperar 2 minutos. Bueno, pues el jueves nos vemos en la mañana. Ya terminen sus examencitos ahí. Bye bye. Bye. En 5 minutos están los resultados de las respuestas. Ok. Bien.